¿Cómo están? Bueno, les decía que vamos a tener durante el resto del semestre dos proyectos. El primero es un comparativo de las políticas que han tomado los países para enfrentar la pandemia del coronavirus, y el segundo va a ser un memorando de política pública en el que ustedes van a proponer una política que deberá hacerse para tratar alguna problemática específica como consecuencia de la pandemia. Entonces voy a lo primero. Allí yo estaré construyendo una matriz en Excel y como una serie de preguntas para que ustedes lo vayan llenando por países y por ciudades. Ya les voy a explicar. Entonces vamos a trabajar en grupos. Nos vamos a poner de acuerdo en el chat de cuáles van a ser los grupos, pero en principio voy a partir con los mismos grupos que trabajaron en el último taller. Hay unos grupos que van a tener entonces unos países de Asia, otros unos países de América, otros de Europa, otros de África. Hay otro grupo que va a tener unos países especiales, digamos, liderados por Colombia, que van a hacer el seguimiento más que todo lo que hace el gobierno colombiano. Otro grupo va a hacer un seguimiento a lo que hacen los departamentos y otro a lo que hacen las ciudades. Entonces, ¿por qué esto? Porque les decía que es en otro video, que es un laboratorio en tiempo real de lo que está pasando y hay mucha información disponible sobre la materia. En ese sentido, digamos, uno escucha y lee que Colombia ha seguido más el modelo de Reino Unido de cómo enfrentar la pandemia, mientras que otros países han seguido el modelo de Corea o Singapur como buenas prácticas en materia de la mitigación y la prevención y evitar que el problema sea mayor. Entonces, en ese sentido, uno podría agrupar varias políticas públicas en términos de la preparación previa al reporte del primer caso y luego qué se hace después del primer caso, después del caso número 100, y tiene que ver con las medidas de restricción a todo contacto social o distanciamiento social, y en ese sentido hay muchas medidas. Acuérdense que primero aquí nos dijeron, bueno, vamos a hacer grupos de no más reuniones de 500 personas, luego no más de 50 llegamos en algún momento, como estamos ahora, y luego pasamos al confinamiento, digamos, a total. Entonces ha sido como gradual, en algún momento también fue a los adultos mayores. También hubo medidas previas como la cancelación o pues mandar a los chicos de los colegios a las casas, estimular el teletrabajo, en fin, digamos, hay unas medidas que fueron previas a la cuarentena ya completa que arrancamos esta semana. Eh, Hay otras medidas de tipo económico, otras medidas de tipo social, hay diferentes medidas, entonces yo les voy a hacer el Excel, agruparlos y asignar los países. Entonces la idea cuál es que de acuerdo a la asignación que ustedes tienen van a ir mirando que digamos ese país cómo ha tomado o cómo ha tratado el problema. Ahí les digo, por ejemplo, em, que podemos tener, alguno tendrá en Europa, entonces vamos a tener primero los 4 casos donde hay más, digamos, de mayores reporte de muertes, y vamos a tener también los 4 casos en donde la relación entre los contagios y las muertes son los menores. Entonces vamos a trabajar mucho con esa relación en la medida en poder mirar los países en donde está muriendo más la gente y donde está muriendo menos, como para ver si hay algo que nos pueda explicar eso en términos de política pública. Lo mismo lo vamos a hacer con Asia, lo mismo lo vamos a hacer con América, y lo vamos a hacer con África. El asunto en África es que todavía no se ha desarrollado como ya se viene desarrollando en América Latina, pero ya buena parte de los países han comenzado a reportar sus primeros casos y también sus primeros muertos. eh, Liderados, el que más tiene en este momento es Sudáfrica, pero vamos a ir viendo cómo va a aumentar en África. Y les decía en el anterior video pues que si aquí estamos un poco asustados en la medida en que el sistema sanitario nuestro no es tan fuerte como el chino o como los europeos, pues imagínense África, cómo puede ser la cosa de compleja. Entonces hay bastante preocupación por lo que pueda acontecer en África, además por supuesto de América Latina. Entonces, bueno, vamos a tener esos grupos que van a estar mirando los países. Vamos a tener como una ficha así, contamos las preguntas para hacer un comparativo
esos países y aprender. Vamos a aprender a partir de la comparación. Una forma de hacer análisis de política pública es a través de la comparación y poder rastrear un poco cómo se están adaptando y copiando las medidas de unos con otros. Entonces va a ser muy importante no solo que cada grupo trabaje en sí mismo, sino también cómo cada grupo va a articularse y a dialogar con otros y qué están haciendo y qué ha pasado en otros países para poder hacer mejor su trabajo y completar la información. Eso va a ser bastante importante en este momento. Eso de una parte, correcto. De otra parte, hay otros dos grupos que van a estar haciendo el seguimiento, pero de lo que hacen las ciudades y los departamentos. Hemos visto, por ejemplo, en Twitter ahorita acaba de sacar uno Claudia López, un poco criticando algunas medidas del gobierno nacional, hablando de la centralización de la decisión frente a las decisiones que puedan tomarse en el territorio. Y aquí vamos a tener ese conflicto bottom-up y top-down, digamos, en vivo, en la medida en que por supuesto, un alcalde puede estar más cerca del problema y puede saber cómo se están comportando y qué medidas se están tomando en su ciudad frente al presidente, pues que no va a tener tan de cerca esa realidad. Pero del otro lado está también el llamado a coordinar los esfuerzos, a centralizar algunas acciones y no, digamos, y no estar cada quien por su lado viendo cómo puede trabajar mejor el tema. Por supuesto, en Bogotá se puede no pagar los servicios públicos, asumir ese costo del distrito. En Cartagena no va a ser posible y eso tiene sus diferencias. Entonces vamos a mirar eso, es un momento para ver todos los problemas de gobernanza multinivel que se pueden ir dando allí y ese sería, digamos, ese primer proyecto como tal. El segundo proyecto va a ser el memorando y en el memorando nos vamos a concentrar en un problema de política pública. ¿A partir de qué? A partir de todas las consecuencias que puede tener este momento de, de cuarentena, de estar todos en las casas, de la gran pérdida de trabajos y entonces en esa medida pues lo que vamos a buscar hacer es un memorando. El memorando es muy parecido al que íbamos a hacer inicialmente, solo que ya el tema no es libre de cualquier cosa, sino que va a ser acotado a alguna solución para mitigar o para tratar una problemática producto de todo el proceso de la pandemia que estamos viviendo. Eh, yo les estaré explicando cómo hacer ese proceso, así como les estaré enviando por un lado las fichas y las preguntas y la asignación, por otro lado les estaré pasando el memorando y haciendo videos de cómo hacer el memorando paso a paso. Y básicamente así va a ser la clase en muchas sesiones que no van a ser, digamos, en vivo, sino que les voy a guardar videos y, digamos, como pequeños talleres de cómo se puede ir haciendo el memorando. Y vamos a tener esos dos grandes productos. Por un lado, la información del comparativo y por otro lado, el memorando con la propuesta que ustedes hagan para tratar la problemática. Entonces, hasta aquí les dejo este video de cómo van a ser las asignaciones. Por favor, entonces, agréguenme al WhatsApp y armamos el grupo. Listo, muchas gracias.